Hay palabras que iluminan, que alumbran. Hay palabras que fortalecen y que animan. Hay palabras que consuelan y hacen entrar en paz para seguir caminando y seguir luchando en nuestra vida. Precisamente en este domingo el Señor nos da una palabra que no solo nos alumbra y nos ilumina, que nos fortalece, sino que nos consuela y nos llena de paz, porque Dios es fiel. Y estas palabras dichas por un amigo, por una persona que nos aprecia y que nos quiere, nos alegra cuando estamos en momentos difíciles. Pero sobre todo cuando vienen del Señor, que nos muestra toda su ternura, nos pone felices, porque Dios es fiel. Nos fortalecen para seguir animados y seguir luchando, no obstante las dificultades que tengamos cada uno de nosotros y no obstante la situación caótica, triste y difícil que estamos viviendo en nuestro país. Miren, el Señor, a pesar de los sufrimientos del pueblo de Israel, que fue invadido, que fue oprimido y que fue llevado al exilio fuera de su patria como esclavos, el Señor siempre se manifestó fiel y en la fidelidad de Dios llenó al pueblo de esperanza, porque esas cosas iban a cambiar y ciertamente cambiaron, porque el pueblo se organizó, respondió, luchó y respondió a la bendición de Dios. También hoy el Señor nos está animando. Miren ustedes, el día de ayer, hace 75 años, Estados Unidos lanzó la primera bomba atómica en Hiroshima y murieron millares y millares de gente. 3 días después, en Nagasaki, volvió a lanzar la otra bomba atómica y murió gente a millares inocentes por los intereses políticos de los países que se ponen en guerra. Estas cosas no tendrían que pasar. Japón, a pesar de todo, se levantó y hoy es uno de los países más prósperos y más desarrollados en el mundo. Miren ustedes lo que está pasando en Nicaragua. Ya desde hace varios años padecen la tiranía de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Y a las voces que protestan y que luchan por la justicia de Nicaragua, las callan y oprimen. Ya hace 2 años, un obispo auxiliar
tuvo que salir al exilio. Al nuncio, representante del Papa, también lo sacaron. Hoy la tienen contra Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa, y está como preso en su casa juntamente con 6 sacerdotes y otras personas. Hace como un mes salieron las hermanas de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Todo aquello que el gobierno ve como no conveniente para sus intereses injustos, tratan de acallarlo. Nosotros en Guatemala estamos bien, estamos rete mal, y nuestros obispos nos lo han dicho en los 2 últimos comunicados sacados en una semana. Guatemala cada vez más está peor. Y las autoridades nuestras parecen como esos siervos malos de los que nos habla el Evangelio, que se roban lo que no es de ellos, que se embriagan, que oprimen y que hacen daño al pueblo. Y se persigue a aquellos que luchan por la justicia y la verdad. Desde que se fue la CICIG, que los tenía controlados, en el pasado régimen del corrupto Jimmy Morales, y este que tenemos ahorita está peor. ¿Cuántos jueces honestos y limpios han salido del país al exilio? Se persigue a aquellos que luchan por la verdad y la justicia. Ya tomaron casi todas las instituciones del gobierno donde se toman decisiones para nombrar jueces, nombrar cortes y nombrar una serie de cosas. Pusieron gente que les favorece al gobierno para seguir con la corrupción y la impunidad. Esta es la situación que los obispos dicen que cada vez se empeora más y el país está siendo desgajado. Preparémonos para el fraude electoral, porque también los medios de comunicación a favor del gobierno se prestan para no hacer propaganda de otras cosas y decir que todo va bien en Guatemala cuando las cosas están patas arriba. Y quien más sufre, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros, el pueblo, la Guatemala profunda, que no es la Guatemala de los grandes y pocos ricos empresarios que quitan y ponen gobiernos a su antojo, sino ustedes, la gente de Guareruche, la gente de Tanchá, ustedes que aquí en el pueblo les está costando la vida y van adelante. Y en medio de esta situación, esa palabra que el Señor decía para los que le oían en aquel momento, nos le está diciendo a nosotros: no temas, rebañito mío. Miren qué ternura la del Señor. Nos llama rebañito.
porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida para siempre? Una autoridad que sea ladrona, que sea corrupta, ¿de qué le sirve esa riqueza? Si el día que se muera se lo van a hartar los gusanos igual que a todos. Y aunque lleve banda y mariachis en el entierro, se perderá para siempre. ¿De qué le sirve? Por eso el Señor nos dice, no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Pero esta palabra de consuelo, de luz, de fortaleza que el Señor nos está diciendo hoy, no es para que digamos cuánto me quiere Dios y me llama rebañito mío, digámoslo, pero es también para que nos movamos, para que no seamos pasivos, para que no nos dejemos en medio de esta situación. Por eso la palabra de Dios nos llama en primer lugar a la solidaridad. Y miren la forma como lo dice Jesús: vendan sus bienes y colabórense entre ustedes. Pero a veces, ¿qué sucede? Nos importa poco el sufrimiento de los demás. Seguramente nosotros acá tenemos que comer, aunque sea frijolitos y hierbitas todos los días. Pero no nos vayamos lejos. Jocotán. Hay tanta gente que vive, no llamo yo en pobreza, sino miseria. Porque la pobreza digna permite que haya trabajo, permite que haya comida, que haya también una vivienda digna, que haya estudio para los hijos, si se enferma que haya hospitales y medicina. La pobreza miserable es tremenda, y Jocotán hay mucha gente que vive en la miseria. Y nosotros los que podemos un poquito más, nos hacemos de la vista gorda. Como no soy yo, los demás no me importa. Miren, en el día del juicio el Señor nos va a pedir cuenta de nuestra omisión. A veces pensamos que los pecados más grandes son las cosas malas que hacemos. Ciertamente que son grandes, pero los pecados más graves son los pecados de omisión, el no hacer el bien que debo hacer. A nuestros gobiernos y autoridades Dios los va a juzgar por todas las omisiones que han hecho, que siguen haciendo, por las corrupciones, de no atender y de no trabajar por el bien común. ¿Por qué se va tanta gente para Estados Unidos? Porque el país lo están haciendo marranada desde hace muchos años y la gente tiene que irse como que si fueran expulsados. Esa es la realidad de nuestros migrantes, hermanos. Nadie se va porque quiere ir a pasear y quiere aventurar. Tal vez habrá alguien, ¿verdad? Pero la mayoría de gente se va porque ya no aguanta más y se exponen a peligros. Entonces miren, la primera cosa es ser solidarios, ayudarnos los unos a los otros. Y por eso el Señor nos dice, estén listos. Ah, qué bonito, Dios me llama rebañito y me consuela y me quedo así. No, estén listos. Pónganse la túnica y enciendan las lámparas. ¿A qué nos invita el Señor? A caminar.
a luchar, a unirnos como pueblo y no dejarnos poner la bota del autoritarismo. Y eso es lo que está pasando en Guatemala. Se trata de acallar a los periodistas independientes, porque hay periodistas corruptos que son comprados y que no dicen nada. Al que habla y denuncia la verdad, lo acusan, le levantan falsos y lo meten preso. Realidad que está pasando en Guatemala. Miren, pónganse la túnica, caminen, sean solidarios, ayúdense, organícense y como pueblo luchemos. Ya los políticos empiezan a moverse para ver cómo siguen engañando a la gente. ¿Y qué tenemos? Más de lo mismo. Las mismas caras, aunque cambien de partido, pero es la misma mica la que sigue en el puesto. Aunque la persona cambie, el sistema está corrompido. Por eso el Señor hoy nos da esta palabra de luz, pero también de fortaleza, para que unidos como pueblo sigamos la lucha y no dejemos que Guatemala continúe cada vez más en corrupción y en sufrimiento para la gente más pobre. Hay tanta gente que se está jugando el pellejo por amor al país, ya que nuestras autoridades no lo hacen. Protestan, se organizan y luchan. Es que los que hacen eso son comunistas. No. En Guatemala jamás nos ha gobernado un gobierno comunista. La primavera de la revolución, Estados Unidos, amparados y ayudados por traidores en Guatemala, votaron y cortaron esto. Y miren qué hemos tenido. Un país que cada vez se desangra más. Eso. Y el Señor hoy, repito, nos está iluminando, nos está consolando para que sigamos adelante. En las próximas elecciones no nos dejemos engañar, mis hermanos. Gente que vende su voto por un tamal, por un caldo de res en una aldea, que vende su voto por 100 quetzales. Eso es indigno de un ciudadano guatemalteco. Y repito, eso es traición a la fe. Es que si no voto por él, me pagó 100 quetzales. Vaya una cámara que me va a estar viendo. ¡Mentira! El voto, mis hermanos, es secreto. Y así nos meten miedo. Y nosotros también seguimos colaborando con la destrucción del país. El país no es finca, dueño de los pocos ricos que hay en Guatemala. El país somos nosotros. Ya vamos a celebrar las fiestas patrias en septiembre. ¿Qué fiesta patria vamos a celebrar? ¿Hay independencia, hay libertad en Guatemala? ¡No la hay! Las fiestas de independencia fueron los ricos de siempre, los criollos, que se liberaron de España para gobernar solo ellos y enriquecerse más. Y el pobre pueblo siguió jodido y siguió esclavo. Nos engañan, mis hermanos, celebrando fiestas patrias. Y como que nos gusta el circo, ¿verdad? Desfile aquí, desfile allá. ¿Y qué? No celebramos absolutamente nada. Mientras esté el país en las condiciones que está, no podemos hablar de fiesta patria. Estas cosas hay que entenderlas, mis hermanos. Por eso, mantengamos la lámpara encendida.
pongámonos la túnica, ajustémonos bien y sigamos caminando. Que a los que caminan, hoy el Señor les está diciendo: no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino y un país distinto y mejor es señal del reino de Dios, porque ahorita es el reino de las tinieblas, de la maldad, de la corrupción y de la injusticia, la que tiene a Guatemala mal. Hagamos de Guatemala un mejor país distinto. Que la palabra nos ilumine, nos fortalezca y que la Eucaristía nos haga amar más y ser solidarios los unos con los otros.